Agrupación Unidos por el Derecho es una organización gremial de abogados y notarios de Guatemala, integrada por profesionales de todo el país, comprometidos en buscar oportunidades para mejorar la calidad del ejercicio profesional y de vida de los abogados y notarios mediante educación, capacitaciones, talleres, foros de interés en las distintas ramas del derecho, así como de temas de actualidad y de realidad nacional, tratando de alcanzar la excelencia académica en el ejercicio de nuestra profesión como de profesionales de ciencias afines. El mundo ha cambiado, pero juntos somos más fuertes. Agrupación Unidos por el Derecho. La Agrupación Unidos por el Derecho es una organización gremial de abogados y notarios de Guatemala, integrada por profesionales de todo el país, comprometidos en buscar oportunidades para mejorar la calidad del ejercicio profesional y de vida de los abogados y notarios mediante educación, capacitaciones, talleres, foros de interés en las distintas ramas del derecho, así como de temas de actualidad y de realidad nacional, tratando de alcanzar la excelencia académica en el ejercicio de nuestra profesión como de profesionales de ciencias afines. El mundo ha cambiado, pero juntos somos más fuertes. Agrupación Unidos por el Derecho. Muy buena tarde a toda la concurrencia que nos visita desde la plataforma Zoom y también desde la plataforma de Facebook Live. Para mí es un gusto el día de hoy darle la bienvenida y la participación al notario licenciado Pedro Francisco Cook Patzán, quien nos dará una conferencia sobre los errores comunes en los procesos sucesorios que motivan una providencia administrativa. Esto es parte del ciclo de conferencias internacionales en conmemoración del Día del Notario. El licenciado cuenta actualmente con 36 años de experiencia en ser el jefe del Departamento de Impuestos al Patrimonio del Ministerio de Finanzas Públicas. Realmente es importante que esta experiencia tan enriquecedora el día de hoy, en la tarde, llegue a todos ustedes. Por lo tanto, en este momento, licenciado Pedro, bienvenido a Unidos por el Derecho. Le damos la más cordial bienvenida a la agrupación y de parte de todos los presidentes de las asociaciones y grupos de los departamentos. En este momento lo haré anfitrión de la reunión para que pueda compartir su pantalla con todos nosotros. Ya tiene la opción y puede empezar. Ok. Tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad que se me está dando para compartir algunas experiencias que se vive en la práctica y básicamente en una fase que es la fase administrativa, que tiene como función la determinación del impuesto hereditario y que hoy por hoy lo hace la DICABI. Y muchas gracias por eso. Voy a compartir entonces mi presentación con la cual me voy a apoyar para poder ejecutar esta conferencia. Ahí se ve excelente, licenciado. Solo le podría dar clic donde es presentación completa para que se vea la presentación. Ahí está. Muy bien, gracias. Bienvenido. Okay. Muchas gracias. Errores comunes en los procesos sucesorios. En la fase administrativa, y como ya dije, la razón de esta fase administrativa es la determinación del impuesto
al cual están sujetos estos procesos. Pues tal vez aclarando, no los procesos como tales, sino a los herederos vinculados con los procesos sucesorios. Dentro de los errores que se puede mencionar y que en algún momento puede ser recurrente, es el informe que se da al registro de procesos sucesorios de la Corte Suprema de Justicia. Aquí nosotros comúnmente lo denominamos acuse de recibo del registro de procesos sucesorios. Generalmente los errores se generan por dos circunstancias que valdría la pena mencionar. Una de ellas es que el acta de erradicación se inicia con una fecha y que la resolución se emita fecha posterior. Y eso podría ser un motivo de error la hora de informar a este registro sobre la radicación del mismo. Y que por lo consiguiente, quiero aclarar también de que esta función no es propia del departamento, sino en todo caso es propia de PGN, tomando en cuenta que es el rol legal que tiene que ver los procesos sucesorios. Sin embargo, suele suceder que cometemos errores y parte de eso es esto, pues porque resulta de que nosotros que debiéramos dedicarnos solo a la determinación del impuesto, pues reparamos ese tipo de errores. Entonces, lo correcto entonces es verificar que la información que estemos proporcionando a este registro sea congruente o con el acta o con la resolución de trámite. Generalmente, como ya lo dije, generalmente se da por esa incongruencia entre el acta de erradicación y la resolución de trámite. Entonces debemos de ser muy cuidadosos en cuanto a generar esa información y que la información que reciba el registro de procesos sucesorios sea la correcta, de tal forma de que el acuse que el registro emite venga congruente o con el acta de erradicación o con la resolución de trámite. En los procesos sucesorios testamentarios hemos tenido un sinfín de inconvenientes con la acreditación de parentescos de los herederos con relación a la persona, con el testador. Y generalmente la PGN no repara esto en los procesos sucesorios testamentarios porque sabemos que efectivamente para el proceso como tal no es obligatorio probar ese parentesco. Entendemos plenamente esa parte, pero lo que no debemos de perder de vista para la acreditación es que para la fase administrativa y determinación del impuesto hereditario sí es necesario acreditarlo. Muchos profesionales pues nos desacreditan diciendo que de estar cumpliendo funciones que no son propias de la administración. Sin embargo, si nosotros
hacemos el análisis correspondiente al artículo 7 y una tabla que está en dicho artículo, en el decreto 431, Ley de Herencia Legacio de Naciones, y otras normativas de la misma norma, pues nos dice de que, bueno, primero que en la tabla, esa tabla es aplicable una vez que se acredite un parentesco. Sin que se haya acreditado ese parentesco, pues obviamente no hay forma de aplicar esa tabla. Por eso es que es necesario en los procesos testamentarios que el parentesco esté bien acreditado. Pues obviamente no podemos hablar lo mismo de los procesos intestados. Ahí sí o sí hay que acreditar. Sin embargo, también suele suceder de que omitimos alguna partida y no obstante esa omisión, la PGN lo declara con lugar el proceso. Por eso es que nos vemos en la necesidad de requerirlo. Hemos tenido un sinfín de casos, e inclusive en procesos sucesorios intestados, en que no se acreditó nunca ese parentesco. Entonces, es importante que nosotros seamos cuidadosos en cuanto a esa parte. La Junta de Herederos. En la Junta de Herederos es una parte fundamental del proceso sucesorio si tomamos en cuenta que aquí es donde se define, de entre otros, el derecho hereditario, o mejor dicho, el derecho, la razón del proceso sucesorio obviamente es el derecho hereditario. Sin embargo, también surge el derecho de gananciales. Han habido un sinfín de casos en que el derecho de gananciales se pretende hacer valer hasta en el auto declaratorio de herederos. Sin embargo, para nosotros como administración, creemos que lo correcto es hacer valer este derecho en la Junta de Herederos. Es más, ni siquiera es en la Junta de Herederos donde hay que hacer el análisis correspondiente a este derecho. Pienso que debe hacerse el análisis desde el acta de radicación, de tal forma de que la asesoría sea la adecuada. ¿Y por qué es sugerible esto? Pues resulta de que hay requisitos que exige el derecho de gananciales para que este derecho surja y nosotros debemos de tener claro para poder hacer una sugerencia adecuada a nuestros clientes. Antes de pasar al siguiente punto, y siempre con el derecho, la Junta de Herederos, pues resulta de que dentro de las posturas de los, hasta esta fase, presuntos herederos, es la aceptación o renuncia a esos derechos. En muchos casos, y me podría atrever a señalar quizá un 40%, un 35% de los casos, pues a veces se sugiere la renuncia a los derechos hereditarios como una solución a X o Y problema que pudiesen tener los herederos en el proceso.
Pero hay un error muy común. El error común, o lo vemos así, nosotros lo vemos como error común, es que la renuncia se haga a favor de los herederos. Al hacer la renuncia de los derechos hereditarios a favor de uno de los coherederos, debemos de considerar sus efectos. Uno de los efectos que tiene la renuncia es que puede generar otro impuesto. Y eso lo podemos verificar con el artículo 15 del decreto 431, Ley de Herencia, Legación y Naciones. La renuncia a favor de un coheredero da como resultado una presunta donación a esos derechos. Y si surge la donación, igualmente surge la obligación del impuesto que genera esta donación y que es el 12% relacionado con el IVA. Entonces, por eso es importante tener claro los efectos y la forma de las renuncias. Igualmente, una vez teniendo claro la renuncia a favor de uno de los coherederos, también debemos tener claro de que al tener claro los efectos, pues obviamente debemos tener claro a la hora de solicitar opinión a la PGN que en adelante me voy a pronunciar. El derecho a gananciales. Requisitos esenciales para reclamo o reserva de gananciales. Ausencia de capitalizaciones matrimoniales. Haber adquirido los bienes dentro del matrimonio. Y un tercero, haberlos adquirido onerosamente. A eso me refería que debiéramos de tener claro desde el acta de radicación para que estos, hecho el análisis correcto, pues ya cuando estamos en la Junta de Herederos, igualmente vamos a hacer la sugerencia correcta a los presuntos herederos. Por ejemplo, no podemos sugerir al cónyuge sobreviviente el derecho a gananciales si alguno de los bienes no cumple con estos tres requisitos. Ejemplo, si dentro del haber hereditario nos encontramos con 10 propiedades, de las 10 propiedades, una propiedad se adquirió onerosamente. Por lo consiguiente, no podemos sugerir al cónyuge sobreviviente el reclamo de derechos gananciales tomando en cuenta de que el derecho a gananciales solo lo va a adquirir por una propiedad. No debemos de perder de vista que el derecho hereditario con el derecho de gananciales son excluyentes. El derecho hereditario excluye al derecho de gananciales. Surge el derecho hereditario para el cónyuge una vez no existe el derecho de gananciales o a la inversa. Renuncia a los derechos hereditarios y sus efectos. Eso más o menos ya lo dije y lo voy a ratificar. La renuncia puede hacerse de forma expresa en favor de sus coherederos. Pero antes de pasar a lo siguiente, quiero volver a esto. En la renuncia
Las renuncias de forma expresa traen como consecuencia la hora de requerir opinión favorable en la PGN es que pidamos que se pronuncie en cuanto a la persona que efectivamente aceptó la herencia. Pero ¿qué pasa si hay una renuncia a favor de un coheredero? Generalmente se le pide a la PGN que se pronuncie únicamente en cuanto a la persona que sí aceptó la herencia, más no con relación a la persona que renunció a favor de su coheredero. Y es un error porque si, como ya se dijo, el artículo 15 regula el acto de renunciar a favor de alguien y esa renuncia se convierte en una donación. Y por lo consiguiente, lo correcto en un caso de esta naturaleza es que se pide a la PGN que de igual forma se pronuncie en cuanto a la persona que renunció de su derecho a favor de su coheredero. Porque de igual forma, la administración va a determinar el impuesto que causa esta renuncia. Suele suceder también, es normal, hay buena cantidad de procesos sucesorios, se venden o ceden los derechos hereditarios. Se comete el error de pedir a la PGN que se pronuncie únicamente en cuanto a la persona enajenante, es decir, el heredero que sí, perdón, se pide a la PGN que se omite al enajenante porque vendió su derecho hereditario y por lo consiguiente no es heredero. No es cierto. Debe pedirse a la PGN que se pronuncie en cuanto a la enajenante, tomando en cuenta de que hay una manifestación expresa de una aceptación tácita al momento de disponer de sus derechos y que por lo consiguiente, y es más, registralmente, esa cesión o venta de derechos no se hace inscribible sin antes estar inscrito como heredero. Y esa es la razón por el cual la PGN debe pronunciarse respecto a los enajenantes y de igual forma en el auto declaratorio de herederos. Los efectos de la cesión o compraventa de derechos hereditarios en los procesos sucesorios. Como ya dije, los cedentes o vendedores de esos derechos también deben ser declarados herederos. Y la lógica es esa. Primero deben estar inscritos como tales para poder surgir o ser inscribible la cesión de derechos hereditarios. En la determinación del impuesto, en la liquidación fiscal que la administración hace, también se determina el impuesto que causa esa venta o cesión de derechos hereditarios. Aquí normalmente nos encontramos con que el impuesto, la ley establece 15 días de haber compulsado el testimonio de la venta o cesión de derechos, pues se paguen los impuestos. Aquí normalmente lo que sucede es que efectivamente cumple con esa obligación, sin embargo lo hacen con base al negocio, a lo que se contempló el negocio de la venta de ese derecho. Muchas veces estos valores, estos costos son simbólicos.
Y por lo consiguiente, si la transacción se hizo por 100 quetzales, el tributo se hizo por 100 quetzales. Sin embargo, está mal hecho el tributo, porque el tributo se debe hacer con base al valor que vaya a reflejarse en el inventario o del haber hereditario. Por lo consiguiente, la administración determina y hace el ajuste correspondiente. La autorización del inventario. Muchas veces se falla en que a la hora de escribir los bienes en el inventario no se consignan las características registrales de los mismos. Y eso motiva una providencia. Esto puede suceder también con los inmuebles, como también en otros bienes, pero más particularmente podemos mencionar los vehículos. La Superintendencia de Administración Tributaria no da trámite a ningún cambio de dominio de los vehículos si en la liquidación fiscal no se consignaron todos los datos registrales. Por lo consiguiente, el inventario motiva y origina si la liquidación fiscal va con ese tipo de falta de detalle. Por lo mismo se requiere que los bienes se deben consignar con todas sus características registrales. Si hasta este momento hemos establecido que se está haciendo la reserva de derechos gananciales o se está reclamando el derecho gananciales, debe reflejarse también en el inventario. Es decir, debe deducirse el derecho gananciales. En otras palabras, solo vamos a consignar el derecho que está afecto al derecho hereditario. Y cuando hay gananciales, lo lógico es que vamos a consignar únicamente el 50%. Obviamente debemos de sopesar si estamos liquidando el 100% o estamos liquidando derechos proindivisos, porque de ahí se origina de que el inventario se autorice mal. Por ejemplo, si la propiedad o las propiedades están en copropiedad y que en dos personas, por ejemplo, eso significa en teoría que cada uno tiene el 50%. Y aún así se reclama el derecho gananciales. Por lo consiguiente, el inventario debe autorizarse por el 25%. Ojo, no basta con decir, vamos a liquidar el 25, el 50, una tercera parte, una quinta parte. No basta con eso. Debe reflejarse también en cuanto a su valor. Es decir, si la propiedad vale 100 quetzales y deduzco el derecho a gananciales, eso significa que voy a consignar 50 quetzales. Para efecto de ilustración es el ejemplo más fácil de entender y por dónde es que queremos orientar o que generalmente se cometen los errores. En los procesos sucesorios múltiples se comete
el error normal es que se autoriza solo un inventario. Y no es cierto, debe autorizarse un inventario por cada mortual. Y alguien podría decir, bueno, ¿y por qué si de todas maneras es el mismo bien? Es cierto, el problema es que hay una sucesión de derechos de forma continua y eso hace que pueden variar los derechos. Esa es una razón principal. Pero, sin embargo, también hay que aclarar de que lo que está regulado es un proceso simple, o sea, no encontramos en la ley en donde nos indique es factible, es posible promover un proceso múltiple. Sin embargo, en la práctica sí se dan los procesos múltiples y por lo consiguiente, si la ley establece que autoriza un inventario para una mortual, dos mortuales, dos inventarios. Generalmente se dan ese tipo de errores. Así como se hace alusión al punto 3 de esta presentación, también no necesariamente se puede referir al derecho de gananciales. Se puede referir cuando se está liquidando derechos nada más. Es decir, que las propiedades no están únicamente a nombre de la mortual, sino está a nombre de varias personas. Y por lo consiguiente, nosotros debemos ser muy cuidadosos en primero establecer qué derecho tiene la mortual y por lo consiguiente, al autorizar el inventario, inventariar únicamente el derecho que le asiste a la mortual. Un ejemplo de todo ello, pues podría mencionarse que una propiedad esté a nombre de dos personas y por lo consiguiente solo vamos a liquidar el 50% que efectivamente corresponde a la mutual a la cual se está siguiendo el proceso sucesorio. Eso para ilustrar un caso. La Procuraduría General de la Nación. Lo, lo lógico es que la Procuraduría se pronuncie en cuanto a los herederos que aceptaron la herencia. En todos los casos donde no se da otra cosa más que la aceptación de todos los herederos es lo que esperamos. Sin embargo, puede suceder de que, desafortunadamente, suele suceder es que cuando hay venta de derechos hereditarios, primero el notario le pide que se pronuncie en cuanto al heredero que efectivamente sí aceptó, más no así el que vendió los derechos hereditarios y por lo consiguiente la PGN solo se pronuncia en cuanto a los que sí aceptaron. Sin embargo, lo correcto es que también se pronuncie respecto a las personas que vendieron o cedieron su derecho hereditario, como ya se dijo. Registralmente, el registro no hace ninguna operación de un contrato de cesión o venta de derechos sin antes estar inscrito el heredero. Por lo consiguiente, debe pedirse que se pronuncie la PGN en relación a las personas que cedieron los derechos o vendieron los derechos. Lo mismo sucede si hay una renuncia en favor de otro coheredero. Entonces, dos escenarios: la venta de derechos por una parte o la renuncia de los derechos hereditarios en favor de un coheredero. Y por lo consiguiente, al disponer y específicamente de su derecho a favor de alguien, hace que surge la donación. Nos hemos encontrado que en los casos
del derecho hereditario con relación al derecho de gananciales. Nos hemos encontrado con que la PGN, no obstante, no obstante, no es reservado o reclamado el derecho de gananciales por parte del cónyuge sobreviviente, pues igualmente se pronuncia respecto a ese derecho en favor del cónyuge. Para nosotros es un error porque para el derecho a gananciales debe reclamarse, debe reservarse. ¿Y en qué momento se reserva? Y se refleja esto en la Junta de Herederos y en el acta de inventario. Sin embargo, hemos tenido la necesidad de tener una segunda opinión de PGN cuando estos casos se dan. Para el tercer punto, en este caso, generalmente yo lo llamo el orden de la sucesión. Cuando los procesos sucesorios son múltiples, es menester que se indique quiénes son los herederos de cada mortal, en el orden que corresponda. ¿Y cuál es la razón? Pues es simple, porque con base a ello, pues se puede verificar si los inventarios están bien autorizados o no, se tomó en cuenta los derechos que se hayan recibido de forma consecutiva de los otros causantes, y la única forma de establecer eso que se establezca clara y plenamente quiénes son los herederos de quiénes. Y ahí sí que en el orden de la sucesión. Hay que tomar muy en cuenta también la representación hereditaria. O sea, no siempre debe sugerirse un proceso múltiple. Una vez que se tenga claro la representación hereditaria, eso va a definir si se promueve un proceso múltiple o sencillamente se hace valer la representación hereditaria. El derecho de gananciales, en este caso la PGN, hay un artículo de la ley, el Código Procesal Civil, donde establece claramente la función de la PGN en cuanto a derecho de gananciales. Y si mal no estoy, es el 491-92, donde dice la PGN que es la entidad que debe calificar el derecho de gananciales e indicar y pronunciarse respecto a este derecho. De una fecha para acá, desafortunadamente la PGN no califica los requisitos para, perdonen ustedes, pero parece que me está dando un poco de tos, pero espero superar. Pues respecto a este derecho, resulta de que no está entrando a analizar los requisitos, y por lo consiguiente, una vez que se reclame, tanto en la Junta de Herederos como el inventario, pues dice la PGN, bueno, con lugar el derecho gananciales. Sin embargo, puede suceder que todos los bienes de la masa hereditaria resulta que no lo adquirieron, no lo adquirió el causante de forma onerosa. No obstante eso, la PGN dice que sí hay derechos gananciales. Entonces nos corresponde a nosotros pedirle al notario que corrija su inventario, porque resulta que los bienes del haber hereditario no califican para darle el derecho gananciales al cónyuge sobreviviente. Son los inconvenientes en los cuales la administración
tiene que conciliar para con los notarios y explicarle y aclararle por qué se dan esas circunstancias. Por eso es importante que se vele primero los requisitos y luego sugerir lo que más convenga a los cónyuges sobrevivientes. El autodeclaratorio de herederos. El autodeclaratorio de herederos nunca debe dictarse antes de la opinión favorable de la PGN. Generalmente es error en cuanto a la elaboración del documento, porque su incorporación al expediente así lo indique. Porque si yo adjunto el autodeclaratorio antes del dictamen de la PGN, no solo física, sino que haciendo análisis de fecha de emisión, pues obviamente no es procedente. Debe dictarse e incorporarse después de haber tenido un dictamen favorable de la PGN. Creo que aquí vale la pena hacer alusión a que si no estamos de acuerdo con el dictamen emitido, tenemos la opción de judicializar el proceso, pidiendo un órgano jurisdiccional para que entre a conocer nuestra posición ante la opinión de PGN. Y lo hago mención porque muchas veces, no obstante que PGN no tiene razón, muchas veces con la idea de que como la PGN así lo dice, pues así procede. Sin embargo, en muchos casos no es el caso. Entonces debe ser primero tener claro nuestra posición y apegado a derecho para poder debatir esos dictámenes. Como les dije al principio, muchas veces no se hizo el reclamo de derecho de gananciales, por lo consiguiente la PGN no se pronunció y no obstante ello se emite el auto indicando de que existe el derecho hereditario para los hijos, por poner un caso, y por lo consiguiente derecho de gananciales a favor del cónyuge, sin haber tenido una opinión relacionado a ese derecho. No debe suceder. Y esa es una razón por la cual pues hay que requerir que se corrija dicho auto. Bueno, este punto es importante hacer mención porque muchas veces se señalan al emitir el auto declaratorio de herederos, pues resulta que consignamos nombres, los nombres de los herederos en documentos no idóneos. Por ejemplo, nombre de cónyuge. Consignar el nombre de cónyuge de acuerdo a su certificación de partida de nacimiento. Lo correcto en cuanto a este ejemplo es señalar el nombre con lo cual aparece en la certificación de matrimonio. ¿Y por qué? Porque resulta de que la acreditación de parentesco es con la certificación de matrimonio, por poner un ejemplo. Entonces, ¿y qué consecuencia trae eso? Pues resulta de que
Nosotros, a la hora de formular la liquidación fiscal, pues vamos a consignar conforme la certificación de matrimonio y por lo consiguiente, ese nombre no va a ser congruente con el auto. Otra consecuencia es que cuando se computa testimonio de las partes conducentes del registro, pues el registro lo rechaza porque va a decir de que el nombre que se señala en la liquidación fiscal no es acorde con el auto. Y ya se nos complicó la existencia porque hay que corregir e incluso hay que corregir todo el procedimiento administrativo. Entonces, por eso es que es importante tener mucho cuidado en cuanto a extraer los nombres en los documentos idóneos para el caso. Así como se hizo alusión en los procesos sucesorios y intestados, también es importante recordarles que en los procesos testamentarios es a la inversa. Pues no tanto en la inversa con los documentos de acreditación, sino más bien con los nombres que el testador haya señalado. Entonces, la hora de autorizar en todo el procedimiento debemos de haber tenido cuidado suficiente de, de que las personas señaladas dentro del testamento, la hora de su acreditación, efectivamente encontramos relación, porque si no, tendríamos que enmendar en ese ítem del procedimiento, hacer los procedimientos correspondientes para que esto esté acorde. De tal forma de que la acreditación se puede encontrar relación con los nombres con los cuales se señaló en el testamento. Es muy común que pase eso. Por eso es que es importante resaltar ese tema en esta conferencia. No declarar, no obstante, puede pasar. No obstante, la PGN sí señaló, sí indicó que los cedentes o los vendedores de los derechos hereditarios también son herederos. Al dictar el auto se omite mencionarlos. Ese es un error. Y yo creo que ya se explicó lo suficiente por qué se considera un error. Entonces sí debe tenerse cuidado en este. Yo creo que no se incluyó en esta presentación, pero quiero hacer alusión a, a, los, a un punto inverso a este punto 5. Que no obstante vender los derechos hereditarios, también los compradores de esos derechos hereditarios se les nombra herederos. Y ellos no son herederos, ellos son cesionarios de los derechos hereditarios. Voy a aclarar ese punto. Es decir, los cesionarios como tales, es decir, los que compraron esos derechos, no pueden ser declarados herederos. Es decir, si es el único heredero, él vende y resulta que tanto el dictamen del PGN y nosotros vamos a decir que el heredero es el comprador de esos derechos, no es cierto. El comprador de esos derechos, los cesionarios de derechos son únicamente cesionarios de derechos, pero nunca son herederos.
Entonces es un error muy común que se comete. Hay que ser muy cuidadosos en cuanto a esa parte. Bueno, desafortunadamente el tiempo se fue. Hay mucho de qué hablar de los procesos sucesorios interesantes que desafortunadamente en una hora no se puede agotar. Así es que mi presentación es esta. Y si tienen alguna pregunta que hacer, pues estoy a la orden. Dejo de compartir. Esto ha sido mi presentación. Le dejo la palabra al moderador de esta conferencia. Muchas gracias, licenciado Pedro. Muy agradecido en cuanto a la conferencia que nos ha dictado el día de hoy en la plataforma de Zoom y también por Facebook Live. En estos momentos vamos a dar inicio a la fase de preguntas dentro de la conferencia tan enriquecedora que nos acaba de usted ilustrar sobre el proceso sucesorio. Por lo tanto, tenemos la primera pregunta. La licenciada Lisette Aguilar nos hace una consulta, una pregunta. Buena tarde, quisiera saber si yo como notaria llevando ahora un sucesorio intestado de una señora, puedo unir este expediente al del esposo para llevar dos procesos sucesorios juntos, ya que el del esposo estuvo sin movimiento desde hace 12 años y únicamente lo tramitaron hasta la Junta de Herederos, aunque los bienes que hay ya están a nombre de los dos causantes. Procesalmente, pienso que no. Es decir, porque había que hacer algunos actos del proceso y por lo consiguiente soy de la idea de que cada uno debe culminar de forma independiente. Aunque al final, para los efectos del pago del impuesto, va a haber quizá necesidad de unificar únicamente para efectos administrativos. Si tomamos en cuenta de que hay relación de herederos y también hay relación en cuanto al haber hereditario. Muy bien, muchas gracias, licenciado Pedro. Tenemos otra pregunta por acá que nos los hace Marlene de Miguel. Buenas tardes, gracias por tan valiosos aportes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería el plazo o tiempo que debería tardar en dictar un expediente, toda vez que en la actualidad toma un tiempo de 6 meses a 1 año? Gracias. Ok, bueno, pregunta complicada si tomamos en cuenta las actuales circunstancias. Si las circunstancias antes de la pandemia nos ocupábamos de ese tiempo, pues obviamente ahora la lógica nos debe decir que debe ser mayor. Sin embargo, se está haciendo los mayores esfuerzos para hacer lo contrario.
Por lo consiguiente, esperamos ya este año prácticamente ya casi se está despidiendo. Esperamos que las condiciones para el siguiente año cambien sustancialmente en mejorar esos tiempos. Muchas gracias, licenciado Pedro. Tenemos otra pregunta. De parte de Alberto Hernández, indica, es un proceso testamentario si el nombre del contenido en el testamento difiere de la partida de nacimiento del causante, se debe de erradicar con el nombre que consta en la partida de nacimiento. Todo ello independiente de realizar la identificación de tercero en forma posterior, o es necesario tramitar primero la referida identificación de tercero para radicar el sucesorio testamentario. Si ahí sí que si el conflicto está con relación a los bienes, en relación a los nombres que se mencionan en ciertos registros, pues obviamente lo sugerible es hacer la identificación de tercero. Ahora bien, si el conflicto se radica en cuanto a probar el parentesco que hay entre testador y heredero o legatario, no es sugerible la identificación de tercero. En todo caso, rectificar las partidas de las personas que tienen ese problema de vínculo de parentesco. Distinguido licenciado Pedro. Nos mandan un saludo desde parte de Quetzaltenango, el doctor Pedro Guzmán, que reconoce la ardua labor y profesionalismo en la liquidación de los intestados, atendiendo siempre con amabilidad a los notarios. Saludos desde Shela, desde parte del doctor Pedro Francisco Guzmán. Ya no hay más preguntas, tampoco estaba revisando en la plataforma de Facebook. En este momento, licenciado Pedro Cook, le queremos dar las gracias por tan importante evento académico donde nos ha ilustrado con propiedad sobre realmente los errores más comunes que cometemos como notarios, y debemos de tratar la manera de actualizarnos y asimismo también la manera de tratar de leer más y practicar más, debido a que estos son errores muy comunes. Licenciado Pedro Francisco Cupatzán, el Grupo de Profesionales Unidos por el Derecho, en coordinación con las asociaciones departamentales de abogados y notarios y el Centro Universitario de Santa Rosa, le vamos a otorgar un diploma a usted por su excelente disertación en la conferencia virtual Errores comunes en los procesos sucesorios que motivan una providencia administrativa, con una carga horaria de 2 horas. Firma el licenciado Waldo Alvisures, presidente de Azopetén. Licenciado Rodrigo Cacao Pacay, presidente de ANCAR. Licenciado David Duarte, presidente de la Asociación de Abogados de Izabal. Licenciado Francisco Fuentes, presidente de APROJUS de Zacatepeques, y la licenciada Rubine Reyes, presidenta de Andesuch. También firma la licenciada Ruth Marilyn Vivas, presidenta de ANADEJ, y firma el licenciado Roberto Sinaj Ávila, presidente del Grupo Activa de Chimaltenango. También firma con los avales académicos el licenciado José Luis Aguirre Pumay, que es el coordinador académico de CUNSARO, y el ingeniero Cristian Armando Aguirre, director de CUNSARO. Guatemala, 7 de octubre del 2020. Se lo haremos llegar en forma electrónica lo más rápido posible. Distinguido licenciado Pedro Francisco Cook, realmente para nosotros fue un honor
tenerlo el día de hoy. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias a darnos la oportunidad de hacer un aporte. Creo que es necesario. La administración como tal, pues depende mucho de esa calidad de trabajo que se hace en la calle y que aquí en algún momento se evidencia qué tan efectivos somos. Así es que en lo que pueda apoyar, pues estoy a la orden. Tengan muy buena noche. Gracias por todo. Muchas gracias, distinguido licenciado. Un placer haberlo escuchado. En este momento solicitamos el ingreso de la notaria maestra Harriet Michelle Caballeros de Escobar. Bienvenida. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, maestra. ¿Usted va a utilizar PowerPoint? Sí, por favor. Muy bien. En este momento, la maestra Harriet Michelle Caballeros va a compartirnos la importancia del registro fiscal inmobiliario y sus servicios electrónicos para notarios. En este momento, la anfitrión, ya usted tiene el mando, maestra. Bienvenida. Muy amable, gracias. Muy buenas noches a todos. La verdad, muy agradecido por esta invitación. Vamos a tratar de darles un poquito del conocimiento que hemos aprendido en el tiempo que hemos estado trabajando en el Ministerio de Finanzas. ¿Por qué la importancia del registro fiscal inmobiliario? Bueno, ¿por qué son importantes los registros fiscales inmobiliarios? Pues a esta respuesta le vamos a dar, pero para esto vamos a introducirlos un poco, pues, en qué es un registro inmobiliario. Para iniciar, pues, todos recordaremos nuestros primeros años en la facultad cuando estudiamos Introducción al Derecho y, pues, iniciamos con la historia del derecho, indicándonos, pues, que el hombre antes, pues, era, iba de un lado para otro. Cuando ya dejó el hombre de ser errante, pues se asentó en territorios y pues empezó a constituir familias y esto posteriormente nos dio sociedades y estados. Pues así surge la necesidad de una convivencia social y pues conformar poblaciones en donde pues ya habían grupos que debían de establecer una nación con identidad, con cultura, con las mismas costumbres, con las mismas tradiciones. Esto nos da, pues, que necesitaban establecer un territorio de la nación. Y para poder tener un territorio, necesitamos crear o implementar normas jurídicas, o sea, un régimen jurídico. Y la implementación de un gobierno y sus instituciones para realizar los objetivos del Estado, que es la convivencia social pacífica y el bien común. A raíz de esto, pues surge el Estado y sus instituciones, y tenemos como primera institución del derecho inmobiliario la posesión. Cuando iniciaron a sentarse las personas y a buscar un lugar en donde establecer, se dio la necesidad de tener la posesión de los bienes. Y por eso tenemos una primera figura que es la posesión. En Guatemala, mucho de nuestro territorio está constituido más que todo por posesión. Es una mínima parte o una parte pequeña la que está con un registro de dominio. Posteriormente se dieron el registro fiscal inmobiliario, que es la matrícula fiscal y la matrícula municipal. ¿Y esto por qué? Cuando ya teníamos una posesión, pues el Estado necesitaba de la recaudación de impuestos. Y para eso necesitábamos pues los registros fiscales y los municipales, porque pues los municipios necesitaban de cobrar el impuesto territorial. Luego de esto se da el registro de la propiedad, pero si recordamos, este inicia con un fin hipotecario. ¿Y por qué es esto? Pues ya nos asentamos, ya tenemos un lugar en donde establecer un negocio o necesitamos sembrar. Entonces necesitábamos de capital
Y para esto, pues, se inició con el registro de la propiedad con fines hipotecarios. Teníamos una posesión y entonces, pues, para garantizar esa posesión o ese préstamo hipotecario, pues necesitábamos de un registro que pues nos diera esa garantía de pago, ¿verdad? A los créditos. Luego, pues se modifica el registro de la propiedad y ya se le da un rango constitucional para otros fines. Actualmente, el registro de la propiedad pues nos brinda certeza y seguridad jurídica del derecho de propiedad. Todos los inmuebles que están debidamente registrados deben de ser actualizados. Pues ya de último se da el RIC, que pues no por ser el último es de los menos importantes, ¿verdad? El registro de información catastral, que es el que nos da el ordenamiento territorial, nos indica quién es el propietario con los censos que se han hecho. ¿Por qué es importante el registro fiscal inmobiliario? El registro fiscal inmobiliario es importante porque aquí encontramos mucha información que es importante para nosotros. ¿Qué información tenemos que es importante? Los poseedores con su NID, nombre, el dato de las entidades, documentos de identificación, domicilios, contactos, datos del representante legal. En el área de los inmuebles tenemos los datos registrales, las ubicaciones geográficas de los inmuebles, la ubicación o nomenclatura, el área de un inmueble, la construcción, su valor fiscal declarado y el número de matrícula fiscal o cuenta asociada, dependiendo si sea una información de matrícula fiscal o una información de un municipio. Y en cuanto a base de datos, pues tenemos estructuras de tablas, ¿verdad? Información de transacciones históricas, auditoría de bitácoras, servicios y productos registrales como constancias, certificaciones, recibos, solvencias, y pues el acceso a esa información, ¿verdad? En esta presentación, pues yo les voy a hacer énfasis en el registro que el ICABI es el que tiene, el que está regulado en la ley del YUSI. La Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles fue creada por medio del Acuerdo Gubernativo de fecha 28 de diciembre de 1978. Actualmente pertenecemos al Viceministerio de Ingresos y Evaluación Fiscal del Ministerio de Finanzas. Y sus funciones son varias. Actualmente, pues estas son realizadas por medio de 4 departamentos que se tienen, ¿verdad? Y los roles de esta dirección, pues tenemos entre ellos la evaluación inmobiliaria legal y fiscal, el registro fiscal inmobiliario y pues lo que ya les informó Pedrito, que es la liquidación fiscal del impuesto de herencias, legados y donaciones, el cobro del IUSI de las municipalidades que no están descentralizadas y la capacitación y asesoría a las municipalidades que ya administran su impuesto. Estos son los roles que actualmente tiene la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles. En cuanto a esto, pues el registro fiscal inmobiliario es el que llevamos nosotros a nivel nacional. Las funciones de la dirección, pues, son la asesoría y capacitación a técnicos y autoridades municipales en materia de use y evaluación inmobiliaria a través, pues, de las unidades correspondientes. La coordinación y determinación de la liquidación del impuesto de herencias, legados y donaciones por medio del Departamento de Impuestos al Patrimonio, y la elaboración es elaborar y mantener actualizado el catastro y el registro de los bienes inmuebles ubicados en todo el territorio nacional de la República de Guatemala a través de la matrícula fiscal individual de cada propietario. La atribución la desarrolla el Departamento de Registros Fiscales. ¿Qué es la matrícula fiscal? El fundamento legal lo tenemos en el artículo 15 del decreto 15-98, que es el que está a cargo de la DICABI. Esta dependencia, pues la matrícula fiscal es a nivel nacional, es el único registro que tenemos a nivel nacional en donde podemos verificar los bienes que tiene una persona. Y el registro de matrícula se realiza por medio de un sistema de folio real, el mismo que consiste en la inscripción efectuada con base a las características legales de cada inmueble que posee una persona en todo el territorio nacional, constituidas este folio real, la matrícula fiscal.
Aquí tienen una imagen en donde tenemos, ¿verdad?, cómo se hacen las consultas en nuestra base de datos. Podemos verificar los inmuebles que tiene la persona o verificar un inmueble a nombre de quien está. Servicios y productos que tiene la matrícula fiscal. Actualmente, pues, contamos con la inscripción de los contratos y documentos sobre derechos de posesión, la inscripción de los avisos notariales que se dan cuando el notario autoriza un contrato traslativo de dominio, los expedientes de actualización de matrícula fiscal de bienes inmuebles, la emisión simple y certificada por medio de informe acerca de la información registrada sobre inmuebles y sus propietarios y poseedores. Y es muy importante tener en cuenta pues que este registro data desde antes del año 2000. Tenemos una información muy rica que se cuenta con un archivo histórico en donde tenemos mucha información desde que inició el derecho de posesión. La emisión de carencia de bienes, la liquidación de los procesos sucesorios, el cobro del IUSI y pues proveer información a inmobiliarias a nivel nacional para diversos fines legales y pagos de impuestos, investigaciones legales y créditos hipotecarios. ¿Cómo se actualiza la matrícula fiscal? Pues, ¿por qué es importante que ustedes conozcan esto como notarios? Pues porque la primera forma por la cual se actualiza una matrícula fiscal es una de las funciones que el notario tiene como una obligación posterior al haber efectuado un contrato traslativo de dominio. Y esto es por medio del aviso notarial que realizan los notarios. Entonces, esta es la primera forma de actualización de la matrícula fiscal o del registro fiscal que se tiene en DICABI. De ahí tenemos la actualización por medio de expediente de actualización matricular, que esta la hace el propietario, y la actualización por medio de un avalúo fiscal sobre bienes inmuebles aprobados en esta dirección. Estas son las tres formas. ¿Qué avisos notariales deben de presentarse a DICABI? Pues todo aviso por medio del cual un notario da información de un contrato traslativo de dominio. Esto puede ser una enajenación, una compraventa, permuta, aportación, adjudicación, donación, cesión de derechos, entre otros. Pero también cuando autoriza un contrato o facción en escritura de una desmembración para sí mismo o de una formación de un régimen de propiedad horizontal. ¿Por qué es esto? Porque se debe de actualizar el registro fiscal y deben de figurar todas las fincas que se inscriben en el registro de la propiedad. La forma de actualización actualmente es en dos fases. La primera fase es la que interviene el notario, pues cuando compulsa el testimonio, cuando conforma el expediente y presenta en el centro de atención al usuario su aviso para que lo reciban y sea conformado el expediente y actualizada la matrícula. Actualmente este proceso lleva 21 pasos desde su inicio hasta su traslado al archivo de originales de matrícula fiscal. DICABI en el año 2009 inició un proceso de actualización o de incursión en el área de servicios en línea. Y esto pues inició con un primer servicio que necesitábamos dar a nuestros usuarios. DICABI, pues como les indiqué anteriormente, presta servicios a los usuarios. ¿Y quiénes son sus usuarios más recurrentes? Pues los usuarios más recurrentes de DICABI son los notarios. Y entonces por esto, en el año 2009 más o menos, se inició con un primer servicio que es el servicio de matrícula en línea. ¿Qué es el servicio de matrícula en línea? Pues es un servicio que se otorga a los usuarios para que ellos puedan desde la web verificar la información que consta en nuestra base de datos. ¿Cómo ingresamos a este servicio? Pues es muy sencillo. Se los voy a mostrar aquí.
ingresamos al internet y vamos a colocar dicavi.minfen.gov.gt y vamos a ingresar al portal de Dicavi. ¿Qué encontramos en esta página? Pues encontramos la información del servicio, de nuestro servicio, una consulta pública que es acceso a toda la ciudadanía en general. ¿Esta para qué nos sirve? Cuando yo voy a compulsar un testimonio o cuando voy a faccionar una escritura pública de compraventa, es importante que el notario, para verificar cuánto es el pago de los impuestos de transferencia, verifique el valor de matrícula fiscal y el del contrato. De los tres, el mayor es por el cual deben de tributar, así lo establece la ley. Entonces, ¿cómo hago yo para verificar el valor del inmueble en matrícula fiscal? Es muy sencillo, voy a la consulta pública, le doy consultar el estado matricular y ahí tengo criterios de búsqueda. Aquí, por ejemplo, tenemos DPI, NIT y matrícula fiscal. Si yo obtengo esa información, puedo verificarla. Pero para nosotros en Dicavi era muy importante que nuestros usuarios más recurrentes tuvieran acceso a esta información, que son los notarios. Entonces, para eso se crearon usuarios específicos, que son usuarios de matrícula fiscal. ¿Qué podemos verificar en este usuario? Pues la información que consta en la base de datos. Es un similar a la consulta a distancia que tienen los notarios en el Registro General de la Propiedad, pero esta pues es totalmente gratuita. ¿Y cómo yo como notario voy a solicitar un usuario? Es muy sencillo. Desde la página está la información y el procedimiento de cómo solicitar mi usuario. Aquí encuentro el formulario que se debe de llenar. Lo lleno, le doy solicitar cuenta y el usuario se solicita. Y a vuelta de correo me van a informar cómo es que finaliza mi proceso de suscripción para el usuario. Ya cuando tengo mi usuario, aquí ingreso mi usuario y contraseña y ya puedo empezar a consultar la información que consta en la base de datos de matrícula fiscal. Luego tenemos un contáctenos, que es en donde cualquier persona puede hacer consultas de toda la información que necesite de Dicavi. Este no es únicamente del área de registro, sino que si tiene alguna duda con respecto a algún proceso sucesorio o si tiene alguna duda con respecto a algún avalúo, puede hacerlo por esta vía. Tenemos un área de trámites y requisitos en donde encuentran todos los trámites y requisitos que se tienen en Dicavi, formularios que se pueden utilizar, referentes, no son obligatorios. Por ejemplo, aquí está lo de los avisos notariales, está el formulario que pueden utilizar y la información de cómo deben de realizar la presentación del expediente. De ahí tenemos una consulta de expedientes. Aquí, pues, cuando presentan un expediente de herencia, legados y donaciones o un expediente de avalúos, pueden ingresar aquí el número que le consignan y darle seguimiento al expediente para verificar en qué proceso va o si ya está listo para que se los notifique. Luego tenemos un verificador de carencias. En el año 2013 más o menos se hizo una modernización de las carencias de bienes y entonces actualmente la carencia de bienes se emite en una hoja de papel bond. Entonces se tenía pues una dificultad porque podía ser más vulnerable a que la falsificaran. Y entonces para eso pues se colocó aquí un verificador de carencia de bienes. ¿Y esto para qué le sirve al notario? Pues cuando el notario compulsa una escritura pública y ese contrato va a ser objeto a exoneración del pago del impuesto de transferencia, entonces debe de solicitar, según lo que establece la ley de vivienda, una carencia de bienes de la persona que está comprando el inmueble y de su núcleo familiar. Entonces, para que al notario tenga la seguridad que esa carencia es 100% verdadera, la carencia tiene un código verificador y lo pueden ingresar aquí, darle ver y entonces ahí van a poder verificar que la carencia es verdadera y no está falsificada.
Luego tenemos el seguimiento de los avisos electrónicos, que esto pues es cómo pueden darle seguimiento a un aviso si ya fue presentado en DICABI, si ya fue operado o si todavía está en proceso. Y esto es a grandes rasgos el primer servicio en línea que se tiene en DICABI. Fíjense que con esto de la pandemia, la verdad que este portal fue muy importante para nosotros, porque a través del portal es como hemos podido darle asistencia a nuestros usuarios. Cuando inició todo el proceso de que tuvimos que quedarnos en casa, pues por medio del portal pudimos atender a nuestros usuarios. Hubieron muchas consultas por medio del Contáctenos, en donde nos indicaba, mire, necesito un estado matricular, o fíjense que necesito presentar un aviso, ¿cómo debo de hacer? Porque a pesar de que estábamos en cuarentena, pues había muchos procesos de compraventa por medio de una hipoteca o algunas personas necesitaban de un préstamo bancario y necesitaban una certificación de matrícula fiscal. Y entonces por medio del contacto nos podían solicitar la información. Y pues si estaba en nuestra disposición desde casa, pues desde ahí los atendíamos. Si no, pues entonces sí les indicábamos cuál era el procedimiento, ¿verdad? O que teníamos que esperar a que terminara pues el proceso de cuarentena. Actualmente, pues a raíz de la pandemia hemos tenido que modernizar y realizar un nuevo proceso para cada servicio. Pues DICABI y en especial registros fiscales es un departamento de servicios hacia los usuarios. Y esto pues nos hace que muchas personas necesiten de un estado matricular o una carencia de bienes, y actualmente pues están atendiendo en línea. Todos los servicios con los que cuenta DICABI, registros fiscales más que todo, se están atendiendo en forma virtual. Tenemos a las personas desde su casa que están trabajando, y los usuarios ya no tienen que ir al edificio, ¿verdad? Sino que desde el Contáctenos pueden solicitar miren, necesito una carencia de bienes, colocan su correo y a vuelta de correo se les manda la carencia de bienes, el estado matricular o lo que ustedes necesiten consultar. Este es en sí el primer servicio en línea que DICABI dio o empezó a trabajar en el año 2009. ¿Por qué era importante tener un servicio en línea? Pues porque nosotros somos una dirección que atiende muchos servicios, teníamos muchas ventanillas para atención a los usuarios. Y entonces el estado matricular, pues se lo acercamos al notario, ¿verdad? Entonces este es el primer servicio en línea que se tiene desde el año 2009. Pero para DICABI era muy importante darles un servicio, pero también era muy importante que este servicio, cuando el notario consultara, la información estuviera actualizada. Y tenemos mucho inconveniente con la actualización de nuestro servicio porque algunos o varios notarios no presentan los avisos notariales por distancia, por costos o porque algunos consideran que el IO en la ley del YUSI, con la presentación de los avisos, da que ellos no den los avisos a DICABI, sino que los dan solo a la municipalidad. Y esto pues es algo que no es así. El ejercicio notarial está regido por el Código de Notariado, y en el artículo 38 del Código de Notariado establece que el notario debe de dar el aviso a DICABI y a las municipalidades. Y me dirán ustedes, ¿pero y por qué es eso? Si quien paga, si en donde pago yo mi YUSI es en la municipalidad, sí, es muy cierto, pero la municipalidad no es la que liquida un proceso sucesorio. La municipalidad no es la que autoriza un avalúo fiscal. Y la municipalidad no me emite una certificación de carencia de bienes, ni tampoco me emite una certificación de matrícula fiscal, que es la que me pide un banco cuando yo voy a solicitar un préstamo hipotecario. Entonces es el motivo por el cual el notario debe de dar el aviso a matrícula fiscal. Ahorita que estuvimos en el tiempo de la pandemia, hubo un usuario que llamó y dice, mire, fíjese que necesito que me den una certificación de matrícula fiscal, me urge. Con todo esto que está pasando, estoy en un proceso de baja economía y necesito solicitar un préstamo. Y me están pidiendo una certificación de matrícula fiscal.
Bueno, le dijimos, ahorita pues no estamos atendiendo en las oficinas, pero denos sus datos y vamos a verificar para ver que sí en realidad se le puede dar la matrícula fiscal. Y resulta que no, el inmueble no figuraba a nombre de él, figuraba a nombre del anterior propietario. Y entonces no podíamos emitirle esa certificación. Entonces, ¿qué hacíamos? Tuvimos que darle el procedimiento para que él pudiera actualizar porque el notario no presentó el aviso notarial. Entonces, a raíz de eso, en el año 2013, conjuntamente con el registro de la propiedad, por medio de la calificación Doing Business, que es hacer negocios, el registro de la propiedad, DICABI y la Municipalidad de Guatemala se enlazaron para hacer un segundo servicio, que es el aviso notarial electrónico. ¿Cómo funciona este servicio? ¿Necesito un usuario para presentar un aviso notarial electrónico? Pues no, no necesitan un usuario. El servicio del aviso notarial electrónico está en la plataforma del registro de la propiedad. Ahí encuentran ustedes el formulario, se los voy a enseñar un poquito más adelante, pero es un servicio por medio del cual 3 instituciones se unieron para que el notario no vaya a las 3 instituciones, sino que cuando va al registro de la propiedad, el notario lleva la escritura, su testimonio y adjunta el aviso notarial llenado desde la página del registro. Lo adjunta, lo presenta en el registro. Cuando lo presenta, le dice al cajero, mire, traigo el aviso notarial que va para DICABI. Y entonces, ¿qué pasa ahí? El registro hace la recepción, lo sube a su nube y cuando el registro opera, el registro le envía a DICABI el aviso notarial. Entonces, el notario ya no tiene que ir a DICABI, a la Municipalidad de Guatemala, si fuera el inmueble de Municipalidad de Guatemala, sino que solo al registro y el registro lo traslada en forma electrónica a las otras 2 instituciones. ¿Esto por qué? Porque se hizo un análisis y el primer lugar al que el notario presenta la escritura es el registro. Entonces, las 3 instituciones se unieron para poder generar este nuevo servicio. ¿Y cómo es que utilizamos este nuevo servicio? Lo vamos a utilizar de una forma muy sencilla. Vamos a ingresar a la página del registro de la propiedad y aquí donde están los servicios a los notarios, el primer ítem que está dice aviso notarial electrónico, ANI. Aquí está la información de el servicio, cuáles son sus alcances, ahí los pueden verificar ustedes. Le damos solicitar en línea y en ese apartado encontramos ya el aviso notarial. Toda la información que nos solicita el artículo 38 del Código Notariado. El notario desde ahí lo puede llenar, le debe de dar guardar, lo imprime, lo firma, lo sella, lo adjunta a su testimonio y lo presenta en el registro de la propiedad. Este servicio, pues, ahorita con todo lo que pasó de la pandemia, pues fíjense que fue muy útil para nosotros como DICABI, porque en el tiempo que estuvimos en casa, pues los notarios como registro de la propiedad sí estuvo atendiendo en algún tiempo más que nosotros, pues los notarios presentaron sus avisos al registro de la propiedad. Y entonces en el tiempo que estuvimos más o menos desde marzo hasta junio, que ya se empezaron a retomar las actividades en el Ministerio de Finanzas, se operaron un aproximado de 300 avisos notariales que fueron presentados en el registro de la propiedad. O sea que si el notario necesitaba presentar el aviso porque ese contrato tenía una hipoteca y para liberar el banco el dinero necesita el aviso presentado a DICABI, no había ningún inconveniente porque el presentarlo al registro de la propiedad, pues se daba por recibido en DICABI. A raíz que se dio el lanzamiento del servicio del aviso notarial electrónico, pues nos dimos cuenta que era muy importante que el notario tuviera un casillero electrónico. ¿Y esto para qué nos servía? Pues el casillero electrónico es un servicio asociado al aviso notarial. ¿Qué nos sirve? De 2 formas. Es un atestado electrónico. Todos los avisos que el notario presente al registro de la propiedad y que sean operados en DICABI
van a estar alojados en el casillero electrónico. Es un atestado electrónico, un símil de un atestado electrónico. Y la otra opción es, si yo presento mi aviso a DICABI y la información no es correcta o no está actualizado, el analista le puede enviar el aviso al casillero del notario y el notario desde su casillero lo puede subsanar. Entonces es una forma de acercarle un poquito más nuestros servicios al notario. Estos son los 3 servicios que actualmente DICABI tiene para los notarios en forma electrónica. La consulta a nuestra base de datos, el aviso notarial electrónico y el casillero electrónico del notario. Si los usuarios o los notarios ya tienen usuario de matrícula en línea, solo tienen que enviar un correo o un mensaje en el contáctenos para que les habiliten el casillero electrónico. Pero si no tienen usuario, pueden solicitar su usuario y en ese momento se les habilita tanto el usuario de matrícula en línea como el casillero electrónico. ¿Y por qué es importante para DICABI la función del notario en nuestro registro? Pues son importantes porque son los actores más importantes en el éxito del registro de los servicios registrales y actualización de la información inmobiliaria. Es el notario el que inicia el proceso de nuestra actualización al momento de compulsar una escritura pública, al momento de presentar la escritura al registro de la propiedad, de compulsar, de elaborar el aviso notarial, de presentarlo al registro, al DICABI. Recordemos un poquito, pues, de nuestras obligaciones como notarios, ¿verdad? Las previas, que es la verificación de la información inmobiliaria para asesorar a nuestros clientes sobre el pago de los impuestos. ¿Y cómo hacemos eso? Pues por medio del servicio de matrícula fiscal, ingresando el número de finca, verificando el valor de los inmuebles. De ahí tenemos las simultáneas, que es la compulsación de la escritura pública, compulsar el testimonio, pagar el impuesto. Pero si nosotros no verificamos el valor del inmueble en matrícula fiscal y resulta que el contrato es por 100,000 y el inmueble figura registrado en 150,000, al momento en que el aviso se presente a DICABI o al registro de la propiedad, SAT va a verificar que el valor es más alto y les va a mandar a cobrar la diferencia con mora y con intereses. Entonces, por eso es importante realizar nuestra investigación previa. Y las obligaciones posteriores, pues, que son los avisos notariales, ¿verdad? Presentar el aviso notarial porque la actualización sea realizada tanto en la municipalidad, en DICABI, como en el registro de la propiedad. Y pues, ¿cuál es nuestro fundamento? La Constitución, el Código Notariado, el Código de Ética, la Ley del IUCI, el Código Civil, el Código Municipal, la Ley de Registro de Información Catastral y las leyes tributarias, ¿verdad? Actualizaciones como el Decreto 12, como el Decreto 9, que es la Ley de Vivienda, son nuestras actualizaciones, nuestros fundamentos para la actualización de los registros. Muy agradecidos por su atención. Esta es, pues, mi presentación de la importancia de los registros inmobiliarios a nivel nacional. Básicamente el registro de matrícula fiscal, que es el que está a cargo de la DICABI, del Ministerio de Finanzas Públicas. Si hay alguna consulta, dejo para que la haga el moderador. Muchas gracias, distinguida maestra Harriet. Realmente le agradecemos el tiempo que se haya tomado usted en apoyarnos. Sabemos que su tiempo es tan valiosa, maestra. Que me había olvidado por alto indicar que la maestra Harriet pues posee 20 años de experiencia laboral en el registro fiscal inmobiliario nacional, matrícula fiscal. Ha sido analista de la matrícula fiscal, encargada del área de atención al público, encargada de servicios en línea, coordinadora de matrícula fiscal, capacitadora oficial en el registro fiscal inmobiliario nacional. Asimismo, tiene
la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos, una maestría en Administración Pública por la Universidad Galileo, una maestría en Recursos Humanos por la Universidad Galileo de Guatemala y diplomado de Gobierno Electrónico y firma electrónica por el Instituto Nacional de Administración Pública. Maestra, le agradecemos mucho. Estaba revisando tanto en Facebook Live como en la plataforma de Zoom que no tenemos ninguna pregunta. Es importante para todos los notarios este servicio tan esencial. Yo tengo este servicio desde hace ya bastantes años, desde que se creó, básicamente, y se me ha servido bastante para consultar fincas, folios por nombres, y pues la utilidad en este momento de la pandemia ha sido clave. Yo digo que ahí podemos hacer las solicitudes de varios documentos importantes para los notarios. Maestra Harriet tiene un saludo del doctor Pedro Guzmán de Shela. Excelente su presentación. Me quedo con la duda, aquí tenemos una duda, respecto a los muchos inmuebles que no tienen matrícula y cuyo caso se resolvería antes con apertura de matrícula. También con los inmuebles que aparecen de nombre con un anterior propietario, parece que a eso se complica a la hora de dar un aviso de traspaso. ¿Nos podría ampliar, maestra? Sí, claro. En el caso de las compraventas, cuando las fincas no figuran en matrícula fiscal, la ley del using, el artículo 35, nos da la potestad de que al presentar el aviso el notario, nosotros podemos hacer la apertura con base al aviso. Por eso es muy importante que el aviso cumpla con los requisitos que establece el artículo 38, que es consignar el nombre del comprador, el NID, el área del inmueble, la ubicación, el valor, porque entonces si todo está bien en el aviso, nosotros con base a eso vamos a actualizar la matrícula fiscal y vamos a crear la finca en nuestra base de datos. En el caso de cuando los inmuebles no están actualizados, pues antes era un poquito más complicado porque se le pedía al notario que adjuntara los avisos anteriores. Actualmente ya no. Usted presenta su aviso y si usted verifica en matrícula fiscal que el inmueble no está actualizado, descarga una consulta electrónica del registro de la propiedad, la adjunta al aviso y la presenta a DICAL. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta por parte de Alex Cárdenas. Felicitaciones, excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿por qué la carencia de bienes no se puede obtener en línea? Es importante obtenerla en línea. Saludos de Izabal. Claro, fíjese que actualmente todavía no la tenemos en línea, pero ahorita con esto de la pandemia no es complicado. Lo único que deben de hacer es enviar un correo adjuntando el documento de identificación de la persona a la que necesitan la carencia y en el cuerpo del correo va a indicar solicito una carencia de bienes de la persona tal y colocan y lo envían. El correo es infodicavi@minfin.gov.gt. Entonces ahí pueden enviarlo. Con esto de la pandemia, pues tratamos la manera de hacer simple los procesos, porque al igual que ustedes, pues necesitábamos atender, ¿verdad? Y ustedes a que los atendiéramos. Entonces se modelaron los servicios a manera de que se pudieran atender a distancia. O sea que si, por ejemplo, el licenciado se encuentra en Izabal, puede mandar el correo indicando que solicita la carencia. Si es un licenciado, pues debe de adjuntar la copia del DPI y la copia de su carnet de colegiado activo indicando que solicita que se le envíe la carencia de bienes. Y se le va a enviar vía correo electrónico y ya la persona que la reciba la puede imprimir. Muy bien, maestra, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Carla Estrada nos pregunta, licenciada, disculpe, para que me quede claro, ¿las actualizaciones matriculares pueden hacerse en línea? Lo que se puede hacer es la presentación del aviso notarial electrónico. Esto es cuando compulso una escritura pública y ya la voy a llevar al registro de la propiedad, debo de, antes de presentar la escritura al registro de la propiedad, elaborar el aviso en la plataforma del registro de la propiedad, imprimirlo, firmarlo, sellarlo, adjuntarlo al
al folder que presento en el registro de la propiedad y presentarlo en el registro. Las actualizaciones, como por ejemplo, si yo necesito actualizar área o necesito modificar la dirección del inmueble, esas no se pueden hacer en línea. Actualmente se están trabajando para la recepción de los avisos de los notarios que no quieren utilizar el aviso electrónico o que no conocían del servicio por medio de cita. Entonces deben de enviar en el contáctenos un mensaje indicando que solicitan que se les reciban 10, 5 o un aviso o un expediente de actualización matricular y lo mandan. Entonces se les asigna cita para que se presenten a dejar el documento. Muchas gracias, estimada maestra. Y por último nos establece el doctor Pedro Guzmán la consulta electrónica de fincas Adicavi para ver el valor de los inmuebles. Aún no se puede agregar la letra E al libro 38E, por ejemplo, y hay que considerar que ahora todas las fincas tienen a atender esta letra. Muchas gracias. Ok, fíjese que como no solo tenemos fincas con letra E, también tenemos fincas del libro de transformación agraria, de reforma agraria, de vivienda popular, entonces no se consignaron letras, solo números. Entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Solo consignamos el número de finca, folio y libro sin la letra y le damos buscar. El sistema en automático nos va a ir a buscar todas las fincas que tengan esos caracteres. Puede ser que nos aparezca una, porque solo esa está registrada, o nos aparezcan 5 y que estas 5 sean distintas, ¿verdad? Que una tenga el mismo número de finca, folio y libro, pero sea una de reforma agraria, la otra de vivienda popular, o una sea de Escuintla y la otra de Shela. Entonces, ¿qué hago ahí? Como yo conozco la dirección o conozco el nombre del propietario, le doy ver esa y esa es la que voy a utilizar. Pero esa es la razón por la cual no se pueden poner letras. Pero sí realiza la búsqueda si solo colocamos números, solo los números. Muy bien. Muchas gracias, distinguida maestra. En este momento, pues cerramos el ciclo de preguntas. Le agradecemos de parte de la agrupación Unidos por el Derecho. En este momento, pues vamos a colocar a la vista un certificado de diploma extendido por el Grupo de Profesionales Unidos por el Derecho en coordinación con las asociaciones departamentales de abogados y notarios y el Centro Universitario de Santa Rosa Cunzaro, que otorgan el presente diploma notaria maestra a Harriet Michelle Caballeros de Escobar por su excelente disertación en la conferencia virtual La importancia del registro fiscal inmobiliario y sus servicios electrónicos para notarios. Con una duración y carga horaria de 2 horas, firma el presidente Waldo Alvisures de Azopetén, Rodrigo Cacao Pacay, presidente de ANCAR, licenciado David Duarte, presidente de la Asociación de Izabal, licenciado Francisco Fuentes, presidente de APROJUS, licenciada Rubina Reyes, presidenta de Andesuch, licenciada Ruth Marilyn Vivas, presidente de ANADEC, licenciado Roberto Sinaj Ávila, presidente del Grupo Activa de Chimaltenango, el aval académico, licenciado José Luis Aguirre Pumay, coordinador académico de Cunzaro, y ingeniero Cristian Armando Aguirre Chinchilla, director de Cunzaro. Damos las más gratas impresiones de este ciclo virtual de conferencias, agradeciendo maestra, muy amable. Yo le haré llegar su diploma lo más rápido posible para que usted pueda tenerlo en forma electrónica. Muchas gracias por su asistencia, maestra. Muy agradecidos por la invitación y la verdad es que esperamos que utilicen nuestras nuevas herramientas, ¿verdad? Con esto de la pandemia, pues todo esto nuevo ha ayudado mucho a que nuestros servicios, a que nosotros podamos seguir atendiendo a nuestros usuarios. Entonces, muy amable y gracias por la invitación. Muchas gracias, maestra. Les informamos a todos los participantes de Unidos por el Derecho que en este momento nosotros vamos a dar por concluido este ciclo de conferencias. Me han preguntado sobre las constancias de participación. Vamos a publicar en una sola publicación, se va a hacer el link de cada constancia y como se prometió, quien haya asistido en las 3 veces se le dará un diploma que acredita las 6 horas de trabajo
y de estudio de este ciclo de conferencias conmemorando el Día del Notario, que recién fue el 2 de octubre de 2020. Les agradezco mucho a todos los participantes. También invitándolos el día de mañana, tenemos actividad en educación continua y tendremos el inicio del Congreso Jurídico, del cual nosotros vamos a invitarlos, y este será por medio de educación continua. Vamos a tener la lección inaugural con el doctor Rodrigo Montúfar, quien dará su exposición sobre derecho económico y su objeto de tutela. Será auspiciado por la Asociación de Abogados y Notarios de Izabal, en coordinación con Cursos Libres, Actualización, Unidos por el Derecho y la página Educación Continua de la USAC. El día de mañana los esperamos a las 17:30 horas. Muy agradecidos y pasen feliz noche. Estén atentos a nuestra fanpage, ahí vamos a colocar los links para poder descargar cada constancia y su diploma general. Pasen feliz noche. La